Bien, vamos a empezar entonces a trabajar con operaciones con vectores. La primera y más sencilla operación de todas es la suma, la adición. Para eso vamos a tomar dos vectores genéricos de cualquier dirección, en cualquier módulo A y B. Para sumar los vectores, básicamente lo que hay que hacer es trasladar cada uno paralelamente a un origen común, como los tengo acá, y a partir de ahí trazar una paralela a cada uno de los vectores, de modo tal de formar un paralelogramo, y en el punto de intersección entre estas paralelas se va a ubicar el extremo del vector suma, es decir, unimos origen común con el punto de intersección entre ambas paralelas y lo que se obtiene es el vector suma A más B. Este método se llama método del paralelogramo. Bien, el método del paralelogramo nos sirve para cuando queremos sumar dos vectores, pero ¿qué pasa de pronto si quisiéramos sumar tres o más vectores? Es decir, ¿cómo se suman varios vectores en forma simultánea? Bueno, en realidad una alternativa sería aplicar el método del paralelogramo una y otra vez, pero sería bastante engorroso. Así que vamos a ver otro método que es el de la poligonal, o el polígono de vectores. Acá voy a dibujar tres vectores genéricos similares a los de recién, A, B y C, y lo que queremos hacer es sumarlos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar uno cualquiera de los vectores A, por ejemplo, vamos de nuevo a trasladarlo hacia un punto, paralelamente y con el mismo módulo, como lo tengo acá. Bien, después tomamos cualquiera de los otros vectores, B o C, por ejemplo C, y lo trasladamos también paralelamente, de modo que el origen coincida con el extremo del vector A. Así. Finalmente, el último vector, si son 3, si son 4, hay que seguir el proceso 4 veces, si son 10, hay que hacerlo una atrás del otro. Vamos a trasladar el vector B hasta que su origen coincida con el extremo del último vector trasladado, en este caso el vector C. Bien, una vez que ya trasladamos todos los vectores, lo que hay que hacer es unir el origen del primer vector con el extremo del último trasladado. Esta flecha queda un poco gruesa, no importa. Entonces, de esa manera vamos a encontrar el vector resultante de la operación, en este caso, A más B más C. Bien, otra de las operaciones con las que vamos a trabajar es la multiplicación de un vector por un escalar. Esto es muy sencillo. Si uno tiene un vector cualquiera, de nuevo, un vector A, por ejemplo, la idea es que si lo queremos multiplicar por 2, básicamente lo que vamos a hacer es duplicar el módulo. Es decir, multiplicar el vector por un escalar es simplemente modificar el módulo en la cantidad del escalar. Entonces acá lo que tenemos es el vector 2A, es decir, un vector de la misma dirección, del mismo sentido, pero con el doble del módulo. ¿Qué pasaría si queremos multiplicar ese mismo vector por ejemplo, un número negativo fraccionario? Bueno, tenemos lo mismo de antes. El módulo se va a reducir a la mitad, sin embargo, el signo lo que hace es que cambie el sentido del vector, que va a aparecer dibujado acá. Menos un medio de A, un vector de la misma dirección, sentido opuesto y de la mitad del módulo. Es decir, el signo cambia el sentido y el número modifica el módulo. Bien, habiendo definido ya la multiplicación de un escalar por un vector, podemos trabajar con la resta, o sea, la sustracción entre vectores. Básicamente, la idea es la siguiente. Si lo que quiero hacer es restar A menos B,
esta operación equivale a la suma entre el vector A y el vector menos B. Es decir, si tengo los vectores A y B, y lo que quiero hacer es la resta entre A y B, A menos B, no B menos A, sino A menos B, hacemos lo mismo de antes. Tomamos el vector A, lo trasladamos paralelamente, y luego trasladamos el vector B, pero cambiado de signo, o sea, con sentido opuesto. Bien, teniendo ya los dos vectores, fíjense que B es paralelo del mismo módulo, pero opuesto, perdón, menos B, opuesto al vector B. Entonces lo que se hace es lo mismo que se hizo antes, se une el origen con el extremo del último vector. Este vector que aparece acá es A menos B. Lo que ustedes pueden corroborar como tarea es que la resta entre B y A, o sea, B menos A, es igual al vector A menos B, pero cambiado de signo. Claro, de hecho, si se distribuye este signo en el paréntesis, nos queda esta suma y cambiando el orden de los términos, que era B menos A. Esto habría que hacerlo gráficamente y verificar que sea el mismo vector pero cambiado de signo.